El día de hoy vamos a tratar el tema aplicando las herramientas tabla de contenido y notas al pie. Y vamos a ver dónde se encuentran estas herramientas de tabla de contenido y notas al pie. ¿Cómo? Nos vamos al Microsoft Word que tenemos aquí y vamos a dar clic en la ficha referencias y aquí encontramos el grupo tabla de contenido y tenemos el grupo notas al pie, y de repente para complementar podemos usar un poco de cintas de bibliografía y insertar título. Todo esto también coordinado con lo que es diseño en la opción de formato del documento. Vamos a ver cómo es esto. Para tratar este tema debemos tener en cuenta lo siguiente. Ya, genero un texto. En primer lugar, tengo un texto de una tesis, por ejemplo. Ya yo lo estoy generando así de manera rápida. Por ejemplo, acá pongo 50 y presiono enter y ya está. Y generar. Supongamos que todo esto es un documento, una tesis, por ejemplo. Y normalmente nosotros para ir a otra hoja, o sea, a otra hoja, lo que hacemos es, por ejemplo, presionar enter, 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 enter y voy a otra hoja y digo, ah, qué bien, ahí genero más documento y todo queda ok según lo que yo estoy pensando. Pero pasa que cuando nosotros hemos hecho dando intro, va a pasar que cuando yo ingrese a cada documento por ingrese texto dentro de este espacio, va a pasar lo siguiente, mire, igual RAM, por ejemplo, 20, ¿no? 20, mira, ya generé, pero ¿qué va a pasar? Queda un espacio en blanco y eso es lo que no debemos hacer, porque va a afectar a todo un documento. Imagínate que sean 50, 60 hojas o 30 hojas, pues vas a tener que arreglar hoja por hoja. Entonces, desde ahora vamos a hacer lo siguiente, no debemos hacer intro. Entonces, lo correcto es, ¿no? Lo correcto es, si yo quiero insertar otra hoja, debo de dar clic en insertar o clic en formato, salto, acá doy clic en salto de página y allí puedo escribir todo lo que deseo, y cuando yo ingrese acá otro documento, otro texto, por ejemplo, igual RAM 20, ¿no? Presiono enter y va a pasar que ya no se malogra, continúa en el mismo lugar donde he tratado de escribir más texto, ¿sí? A diferencia de cuando yo daba intro, quedaba este espacio en blanco. ¿Ya? Listo. Teniendo esa aclaración, vamos a continuar y vamos a ver dónde se encuentran estas herramientas de tabla de contenido y notas al pie. ¿Cómo? Nos vamos al Microsoft Word que tenemos aquí y vamos a dar clic en la ficha referencias y aquí encontramos el grupo tabla de contenido y tenemos el grupo notas al pie, y de repente para complementar podemos usar un poco de cintas de bibliografía y insertar título. Todo esto también coordinado con lo que es diseño en la opción de formato del documento. Vamos a ver cómo es esto. Es muy fácil, mira, vamos a generar documento, igual RAM, por ejemplo,
abro paréntesis, 30, cierro paréntesis, presiono enter y ahí está, he generado un documento. Ahora a este documento le voy a poner títulos y subtítulos. Doy clic aquí y por ejemplo doy clic en inicio, elijo un estilo, título 1 por ejemplo, y pongo tutorial de Adobe Premiere, tutorial de Adobe Premiere. Ahora le voy a poner el subtítulo con la opción título 2 y voy a poner sección 1. Voy por ejemplo más aquí abajo y aquí pongo sección A, pero antes doy clic en título 2 y escribo sección 2. Por aquí por ejemplo pondré sección 3, pero antes doy clic en título 2, sección 3, ya. Ahora voy a hacer otro con un título, por ejemplo, aquí pongo tutorial, antes le pongo estilo título 1, tutorial Adobe Premiere segunda parte y presiono enter, doy clic en título 2 y le pongo por ejemplo sección 1, ¿no? Aquí le doy por ejemplo sección 2, antes le pongo clic en inicio, clic en título 2, sección 2 y quién sabe quiero también hacer una subsección, ¿no? Por ejemplo una subsección 2.1 en título 3, subsección 3. Ese es un ejemplo. Listo. Estando ya con los títulos y subtítulos, doy clic aquí al inicio y luego voy a donde iba, a diseño, sí, diseño, y le doy clic por ejemplo en este formato del documento que me va a servir para realizar también índices. Entonces, estando aquí yo ya puedo generar referencias aquí dando clic en referencias y por ejemplo quiero insertarle una tabla de contenido. ¿Cómo? Aquí doy clic y voy a generarle un índice con la tabla de contenido. Doy clic aquí, clic en formato, clic en salto y página impar y se genera así una hoja más. Estando aquí dentro, ¿no? Dentro de este rectángulo celeste, doy clic en referencias, clic en tabla de contenido y clic en contenido, por ejemplo tabla automática 1. Puedo elegir cualquier otro, pero en esta oportunidad elijo tabla automática 1. Doy clic y ahí se generó mi índice. Yo puedo cambiar la palabra contenido por índice, ¿no? Lo ponemos con mayúscula, índice, y ya está. Ahí está mi documento con un índice automático. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo un buen día yo quiero añadir mucho más texto? Aquí por ejemplo, aquí quiero añadir mucho más texto. ¿Qué hago? Igual run y por ejemplo añado 30 párrafos,
presiono enter y ya está. Listo. Entonces, para que se actualice el índice, simplemente doy clic en este botón, clic en actualizar. Aquí sale un aviso y le digo clic en actualizar toda la tabla y clic en aceptar, y vas a ver que se van a cambiar los números que están acá, dando clic en aceptar, y ves, se cambia. Bien, ahora que ya tenemos nuestro documento con su índice, vamos a insertarle una carátula. ¿Cómo hacemos esto? Damos clic en insertar, clic en salto de página, ¿no? Y aquí está así, de esta manera, y ahí le doy clic en portada, elijo la que más me guste, por ejemplo esta de aquí, y ahí está. Ahora cambio el título, por ejemplo decíamos que era manual de Adobe Premiere, ¿no? Ese es el título. Aquí puedo cambiar el nombre, ¿no? Nombre, por ejemplo, acá le pongo edición de video, o el autor, ¿no? Elías Ramírez, estoy inventando, Elías Ramírez, el nombre de la empresa, por ejemplo, Innova Ediciones, en la dirección, por ejemplo, Los Álamos 340, Los Olivos. Subes la información, ahí está, con suprimir, y ya está. Bien, ahora que ya tenemos nuestra portada, nuestro índice, nuestro texto, podemos añadirle también lo que es número de página, pero pasa que normalmente las carátulas no llevan este número, entonces por lo tanto tendría que iniciar en la página 2. Entonces doy doble clic para entrar en el pie de página y doy clic en insertar número de página, programo mi formato, clic en formato del número de página, aparece esta ventana y aquí le doy clic en iniciar 2. Normalmente está en 1, pero en este caso yo quiero iniciar en 2, y si quieres en 3 le cambias, ya. Entonces das clic en aceptar. Entonces luego te ubicas donde quieres que esté el número y allí das clic en insertar y luego número de página, y por ejemplo le dices posición actual, elijo por ejemplo, y allí sale 2, y seguidamente irá el 3, el 4, y la primera página no tendrá número. Y así, de esta manera, vamos ordenando nuestro documento. Bien, ahora vamos a ponerle notas al pie. ¿Cómo es esto? De repente quieres aclarar algo sobre algún párrafo del documento, entonces te posicionas allí, das clic en insertar notas al pie y al toque aparece un numerito. Si yo pusiera por acá insertar notas al pie, otro dato, escribo, y acá también por ejemplo aquí insertar notas al pie, ¿no? Y escribo otra cosa que crea pertinente. Aquí lo mismo, insertar notas al pie, y vemos cómo nuestro documento no se desacomoda, sino que sigue acomodado como debe de ser. ¿Sí? Eso es con respecto a insertar notas al pie. Ahora vamos a insertarle una cita. Por ejemplo, clic en referencias, clic en cita, me aproximo y ahí dice acredita una fuente de información
al citar el libro, artículo u otro material del que proceda. Por ejemplo, en este párrafo yo puedo añadirle de dónde lo he sacado. Entonces doy clic en referencias, clic en insertar cita, ¿no? Agregar, ¿no? Agregar libro, por ejemplo, libro, autor, por ejemplo, voy a poner así para ahorrar tiempo, el título, el año, 1989, por ejemplo, la ciudad, el editorial, ¿no? Y doy clic en aceptar y ya está, ahí me está saliendo lo que deseo. Aquí también puedo hacer lo mismo en ese párrafo, insertar una cita, ¿no? Y acá me pone para poder duplicar, pero yo quiero uno nuevo, agregar nuevo, autor, ¿no? Le doy el autor, le doy el título, le doy el año, le doy la ciudad, ¿no? La ciudad, y le doy la editorial, por ejemplo, ya, y clic en aceptar. Y acá también puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo agregarle, ¿no? una cita en referencias, insertar cita y agregar nuevo, y acá le pongo autor, ¿no? Y autor, título, el año, la ciudad, y le pongo la editorial y clic en aceptar. Ahí está. Ahora vamos a ver para qué sirve todo eso. Lo que podemos hacer ahora es dar clic en referencias y vamos a ver que damos clic en bibliografía, y allí va a aparecer todos los datos que hemos dado sobre la información acá arriba. ¿No les parece interesante? Ahora si yo añado, por ejemplo, uno más acá, una cita más, clic en insertar, ¿no? Agregar, por ejemplo, agrego otro y le doy todos los datos respectivos. Pues vamos a ver cómo lo vamos a poder añadir, ¿no? Aceptar. Ahí agregué uno más y eso todavía no está aquí, entonces lo que tengo que hacer es actualizar, ¿no? Y allí va a aparecer, ¿sí? Esto es fantástico, ¿no? Otra de las cosas que se hace en una tesis, por ejemplo, es insertar imágenes. Doy clic en insertar imagen y puedo hacerlo desde un archivo o clic en imágenes en línea y lo bajo desde el bin. Por ejemplo, escribo video y presiono suprimir y elijo una imagen, ¿no? que crea pertinente para esta tesis que estoy haciendo sobre video. Por ejemplo, dice que elijo a ver, hay tantas imágenes aquí, por ejemplo esta, clic en insertar, ¿no? Y vemos que la imagen me sale demasiado grande, de los ganchos lo reduzco la imagen y al reducirla veo que para poder moverla doy clic en este botón y por ejemplo le doy estrecho y puedo moverla hacia donde deseo y puedo graduar la distancia que va a haber entre la imagen y las letras. ¿Cómo? Clic derecho, ¿no? Clic derecho y por ejemplo doy ajuste de texto, doy tamaño y posición. Aquí doy clic en ajuste de texto y aquí en la opción izquierda, por ejemplo, le digo que no sea 32 sino sea 50 y doy clic en aceptar.
¿no? Aceptar. Y aquí no se nota mucho porque le he dado poco espacio, ¿no? Pero si le hacemos con más espacio, por ejemplo, clic derecho, ajuste de texto, ¿no? Clic derecho, ¿no? Tamaño y posición, y aquí por ejemplo en ajuste de texto ya no le doy 0.32, sino por ejemplo le doy 1 para que se note más, 1 centímetro, y vemos, mire la gran diferencia, ¿no? Pero como quiero con 0.50 doy control más Z, ¿ya? Ahora, después de haber hecho eso, yo puedo añadirle un título a esta imagen. ¿Cómo? Doy clic derecho, ¿no? Y le digo insertar título. Entonces ahí le puedo dejar con ilustración 1, o si quiero un nuevo título, doy clic en nuevo título y le cambio y doy clic en aceptar. Pero como yo estoy de acuerdo con ese título, lo dejo así, clic con ilustración 1. Entonces doy clic en aceptar y allí vemos que aparece, y ilustración 1, por ejemplo, yo pongo ciudad de Francia, por ejemplo, ciudad de Francia, ¿no? Le puedo reducir el tamaño de la letra, ¿no? Para que ingrese. Acá también le puedo reducir, ¿no? Lo puedo acomodar donde deseo, de manera que me quede como yo lo había imaginado, ¿no? Que quede mejor. Y después de haber hecho esto de la ilustración 1, ciudad de Francia, yo puedo ir de nuevo a referencias, ¿no? A referencias, ¿no? Y dar clic en insertar tabla de ilustraciones. Pero ¿dónde lo hago? Lo hago de repente al final de mi documento, ¿no? Al final, aquí, referencias, ¿no? Decíamos insertar tabla de ilustraciones, ¿no? Y aquí en tabla de ilustraciones le digo clic en aceptar y allí me ha insertado la ilustración. Ahora, si yo quisiera que esto también tuviera un título, puedo hacer lo siguiente, lo bajo. Y si yo quisiera que también tuviera un título así como este, simplemente doy clic aquí, ¿no? Clic en inicio, clic en título 1 y aquí le escribo, por ejemplo, tabla de ilustraciones, ¿ya? Y listo. Espero les haya gustado este tutorial. Muchas gracias por su atención.